Bueno, lo primero es hay un concepto que yo puse en juego ahí, que es la idea de que es una función racional. Lo de las funciones polinómicas ya lo tienen claro, ¿no? Función lineal. La función lineal es una función de este tipo. A ver. Por ejemplo, esta sería una función lineal, ¿no? Cuya gráfica es una recta. ¿Sí? Después, ¿qué tendríamos? Una función cuadrática. Esta tiene como gráfico una recta. Una función cuadrática. Por ejemplo, 3x² más 5x menos 3. ¿Verdad? Cuya gráfica es una parábola. ¿Sí? Después tendríamos, esta la estudiamos en segundo de liceo, esta la estudiamos en tercero de liceo, y después aparece una que la estudiamos en quinto. Es esta. Todo eso está en el repaso. Menos 3x más 1, pongámosle, que es una función polinómica de tercer grado, cuya gráfica es de este tipo, como una especie de onda. ¿Está? Entonces, ¿en dónde es que aparecen las funciones racionales? Es cuando aparece la división. Por ejemplo, 2x más 3 sobre x menos 7. Eso es lo que se dice una función racional. Es una función donde aparece una división. Y entonces, podría ser sencilla como esta. Esta es lo que yo llamo función racional sencilla. Se ve en cuarto. En cuarto aparece esta función que su gráfica es una hipérbola, ¿verdad? Pero en cuarto ustedes no ven todas las funciones racionales. Ustedes solo ven este tipo de funciones racionales. ¿Qué pasa? Profe, yo la de en quinto el año pasado no di ni una gráfica. O sea, esa la de quinto, la aprendo por los videos, pero en realidad en quinto el año pasado no di ni una gráfica. Eh, muy terrible, sí, muy terrible. Pero bueno, por eso mismo en los videos que yo publiqué encontrás trabajada esa parte. Sí, la vi, sí, pero me llamó la atención porque, como les dijo que en quinto, y yo me empecé a pensar, digo, no di ni una gráfica, no dimos gráfica nunca. Sí, sí, quedaron huecos tremendos, me imagino. Tremendo, tremendo. Pero entonces yo también quiero apoyarle en eso a usted, en que ustedes revisen y les quede a la altura los cursos anteriores, a la altura de sexto, entonces que esos huecos no les queden. Después, volvamos, ¿no? Esta sería la función racional que aparece en cuarto, cuya gráfica es una hipérbola, pero pueden aparecer funciones racionales más complejas. Por ejemplo, menos 5x más 3 dividido x² menos 1. Por ejemplo, esa, ¿no? Esta función racional es racional por lo mismo, porque tiene una división. Y porque las operaciones que aparecen en ella no son más que las operaciones elementales, que son suma, resta, multiplicación y la división aparece ahí, ¿verdad? Las 4 de la escuela. Y una más que la potencia de exponente natural nomás, a la 2, a la 3, a la 4. Esas son las operaciones que aparecen en una función racional. Son lo que yo llamaría las operaciones elementales. Incluso las funciones polinómicas se puede decir que son racionales también, porque si yo pongo esto dividido 1, acá, puedo escribir dividido 1 y tengo la división. Entonces, hipotéticamente también son racionales. O sea, todo lo que ustedes vieron hasta ahora en el liceo son prácticamente las funciones racionales. Y la base de mi curso son las funciones racionales.
Pero yo quise que ustedes conocieran al menos algún tipo de función irracional. ¿Qué son las funciones irracionales? Irracionales. Esto está siendo grabado, así que... Y le voy a subir la grabación. Las irracionales son funciones en las que aparece otro tipo de operaciones, simplemente. Que ya no son solo la suma, la resta, la multiplicación, la división y la potencia entera. Que son, por ejemplo, bueno, la que conocen de hace muchísimo tiempo, una operación que no es elemental en este sentido, es la raíz cuadrada. Y es la única que voy a considerar. Porque existen otras. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de seno de x, coseno de x, tangente de x? Estas son operaciones complejas, que no son elementales para nada. No la van a ver conmigo. Pero la raíz cuadrada sí. Eso lo podemos tomar. Entonces puede aparecer una función como esta. Raíz cuadrada de x más 3. Ustedes dirán, y no es elemental esa función. Se ve bastante elemental. No, porque tiene una raíz cuadrada. La raíz cuadrada no es una operación elemental. Y por eso le cuesta tanto a un alumno entender esa operación. ¿Qué significa raíz cuadrada de? ¿Me explico? Y les digo por qué no es elemental. Porque si ustedes acá, por ejemplo, quieren calcular f de 2, lo que les da es 2 más 3 acá adentro, raíz cuadrada de 5. Y la raíz cuadrada de 5 no es un número común, es un número irracional. O sea, una función irracional me puede dar como resultado un número irracional. El primer número irracional que se conoce en la historia de la humanidad es este número, la raíz cuadrada de 2. Que también lo podría obtener con esta función, ¿no? Si yo hago... Voy a levantar un poco la cámara. Si yo hago f de menos 1, esta función me devuelve raíz cuadrada de 2. Profe, ¿soy yo que no sé manejar esto o usted tiene que compartir la pantalla para que se vea la pantalla completa? Lo puedo hacer yo, porque no encuentro la manera de que... Tenés que cliquear en la pantalla donde estoy yo y poner pantalla completa. Y la vista tenés que poner vista arriba, vista del hablante. ¿Pudiste? Hay una parte donde dice anclaje también, sí. En la ventana del chat, la parte superior derecha. Ahora ahí. Ahora le quedan 4 minutos. Sí, sí. Bueno, pero esta explicación la termino acá. Después en la siguiente entrada, la otra. Esta explicación es muy simple. La diferencia entre una función irracional como esta y una función racional como esta es que aparecen operaciones que no son elementales como la raíz cuadrada. ¿Ah? Y situaciones que no son tan simples como las que corresponden a una función racional. No quiere decir que sean tan simples, pero las situaciones con funciones racionales son relativamente mucho más simples que con funciones como seno de x. ¿Está? Esa sería básicamente la distinción entre función racional e irracional. Y las polinómicas entran o se clasifican como funciones racionales también, todas estas. Todas estas. ¿Se entendió el concepto? ¿Se entendió? Sí, profe. Capaz que desde el comienzo de las racionales, esa f de x 2x más 3 dividido x menos 7, esa capaz que puede, de mi parte, capaz que los demás estoy muy atrasado. ¿Podría ser un ejemplo? Es un ejemplo clásico esta, ¿no? Que es el que se ve en cuarto. Sí. En cuarto te dicen que esa, prácticamente el profesor de cuarto te va a decir que esa es la función racional, ¿no?
pero no es la única, porque tenemos también esta, por ejemplo, o otras que tengan un cubo o un x a la cuarta, que no vamos a ver, por supuesto que no lo vamos a ver, porque sería una complejidad innecesaria. Yo voy hasta x al cuadrado nada más, con los trabajos que hago. Bueno, voy a cortar y entrar de nuevo, o directamente dejo que se corte automáticamente. ¿Qué les parece? Y empiezo a explicar lo siguiente. Lo siguiente que quiero explicar es algo que me preguntó un alumno del semestral y que me pareció interesante explicar a ustedes también. Y es el tema de la gráfica de la función racional, justamente, de esta función, de la función racional sencilla, que es prácticamente lo último que aparece en la parte 4. Que tienen esto, por ejemplo, una función 2x más 6 sobre x menos 2, voy a poner, x menos 2. Una función como esta. ¿Cómo se grafica? Entonces, lo que yo sugiero en el blog es que no usen el método de cuarto, que es un método... Les digo cuál es el método de cuarto, y después lo completo con lo otro. Si yo usara el método de cuarto, recuerden que yo ya sé que la gráfica de esta función es una hipérbola. O sea, supongamos que estos son los dos ejes. Estos son los dos ejes, ¿no? Entonces, va a haber dos rectas en el plano que se llaman asíntotas de la hipérbola. Supongamos que están por acá, ¿no? Y entonces la hipérbola va a ser una curva que se ajusta a esas asíntotas. Por ejemplo, podría ser esta. Esa podría ser la hipérbola. Y esa sería la gráfica. ¿Tá? Eso es básicamente lo que yo espero cuando grafico esto. Entonces, ¿cómo obtengo la asíntota que está en posición horizontal? Que es esta de acá. ¿Cómo obtengo esa asíntota? La asíntota horizontal. Lo que tengo que hacer es muy fácil. Es una recta horizontal. Voy a esperar un poco. A ver si tengo anclada la imagen. Anclaje. Bueno. ¿Cuántos somos ahora? 4. Bueno, sigo con la explicación que va a quedar grabada, ¿no? ¿Cómo obtengo la asíntota horizontal usando el método de cuarto? Tengo que mirar cuáles son las constantes principales de los dos polinomios. Arriba es 2 y abajo es 1. Estas dos son. Y como la recta es una recta horizontal, tiene una ecuación igual a algo. Igual 2 dividido 1. Así de simple. O sea que la asíntota es igual 2. Ya tengo la asíntota horizontal. Listo. Miren, ¿cómo obtengo la asíntota vertical? O sea, esta otra línea, ¿verdad? Bueno, eso es fácil. Obtienen la raíz del denominador. Como lo hacen igualando a 0, ¿verdad? Así es como se hace. ¿Y qué tienen? Que x es igual a 2. Pero x igual a 2 también es la ecuación de la asíntota, porque es una vertical.
Las verticales tienen una ecuación que es x igual a algo. Eso que está ahí es la asíntota vertical. Ya está, ya tienen las dos asíntotas. Yo podría empezar a hacer el dibujo. Un dibujo igual 2, ¿verdad? Se los cuento. 1, 2. Y la asíntota, mi asíntota horizontal es esta. Listo. Coincidentemente, no, a ver, sí, está bien. Coincidentemente, x igual 2, pero el número es pura coincidencia, podría ser 3, 4, 5, no importa. X igual 2, la asíntota vertical. 1, 2. Así que la asíntota vertical está acá. Listo, ya tengo la asíntota vertical. Lo que tengo acá, este punto de acá, es el centro de la hipérbole. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la única duda que me queda? La única duda que me queda es si la hipérbola está aquí y aquí, sería primera posibilidad, o está aquí y aquí, segunda posibilidad. Y eso lo puedo resolver siguiendo con mis métodos de cuarto o buscando un método que no sea tan elemental. Yo lo que propongo es que cuando terminan con esta etapa, y ya tienen las dos asíntotas, usen un método de aproximación a la asíntota vertical. ¿Sí? ¿Cómo hacen? Bueno, la asíntota vertical es x igual 2. Un número aproximado a la derecha de 2 sería 2, algo, ¿verdad? Por ejemplo, 2,01. Es un número que está a la derecha de 2, muy cerca. Eso es una aproximación a 2 a la derecha. ¿No me acuerdo? O sea, 2,01 sería un número que está, por supuesto que voy a hacer un dibujo exagerado, pero sería algo así, ¿no? Un número por ahí. 2,01. Y un número por ahí, ¿verdad? Y una aproximación a la izquierda sería un número un poquito menor que 2. O sea, por ejemplo, sería x igual 1,99. Con dos cifras después de la coma tengo una aproximación excelente, ¿o no? Y pongámosle que ese número está un poquito a la izquierda, estaría por acá, 1,99, ¿verdad? Entonces, yo lo que quería saber era si la hipérbola estaba así y así, o por el contrario, estaba así y así. Y yo con estas aproximaciones lo puedo averiguar. ¿Cómo lo averiguo? Bueno, si x vale 2,01, ¿cuánto valdrá la función? Entonces miro la fórmula y sustituyo 2,01, 2,01. Calculo f de 2,01. ¿Sí? Lo voy a hacer con la calculadora. Hago 2 por 2,01 más 6. Arriba me está dando 10,02. Y lo tengo que dividir entre 2,01 menos 2. 2,01 menos 2 es 0,01. O sea, lo tengo que dividir entre 0,01. Dividido 0,01 me está dando 1002. 1002. Ese número no lo puedo poner en mi pobre gráfica, que tiene el 2 acá. El número 1000, ¿dónde caería? Fuera de la hoja, ¿verdad? Pero sí me sirve para algo ese número. En 2,01, ¿la gráfica está muy hacia arriba o muy hacia abajo? Hacia arriba. Muy hacia arriba, ¿verdad? Muy hacia arriba.
Y lo puedo marcar con una flecha. ¿No lo puedo marcar con una flecha? La gráfica a la altura del 2,01 está muy hacia arriba. ¿Me expliqué? Y si está muy hacia arriba, yo ya acabo de averiguar dónde está la hipérbola, ¿o no? ¿Dónde está la hipérbola? Está aquí y aquí. ¿Cierto? Yo ya, con esa aproximación, ya me di cuenta dónde está la hipérbola. Pero puedo usar la otra. La otra era con 1,99, ¿verdad? Bueno, hago la operación. Tengo que calcular f de 1,99. Voy a calcular, es 2 por 1,99 y le sumo 6. Me dio 9,98. Y lo tengo que dividir entre 1,99 menos 2. Estoy restando un número mayor, ¿verdad? 1,29 menos, me da un número negativo, menos 0,01. Lo divido entre menos 0,01 y me da menos 998. Menos 998. O sea que si yo miro del lado del 1,99, la gráfica está muy para abajo. ¿O no? Muy para abajo. Entonces, ¿cómo lo marco? Lo marco con una flecha. La gráfica está así. Entonces, yo ya con eso ya me hice una idea de dónde está la hipérbola. Está aquí y aquí. Esta parte ya la voy a dibujar. Aquí está la hipérbola. La otra parte es simétrica, ¿no? Porque esto es el centro de la hipérbola, ¿no? La otra parte está puesta simétrica en este sector, ¿no? Ahora, no la voy a graficar ya, sino que voy a hacer las famosas aclaraciones de los cortes con los ejes. Los cortes con los ejes son la ordenada en el origen, que se calcula haciendo f de 0. ¿Sí? Siempre f de 0 la ordenada del origen, ¿eh? Siempre f de 0. Y f de 0 me da 2 por 0 más 6, 6. 0 menos 2, menos 2. Me da menos 3. O sea que la ordenada del origen es menos 3. Corta este eje en menos 3. En menos 3. O sea, lo estaría cortando por aquí. Ahí. ¿No? Y lo otro que podría hallar es la raíz. Ya veo que la gráfica va a quedar algo así. Hacia abajo no. Después va a cortar en algún lugar este otro eje y después se va a ajustar a esta otra. ¿No? Esa parte. Y aquí va a haber una raíz o no. Miren, ¿por qué se lo estoy diciendo así? Para que vean que yo estoy haciendo una predicción. Estoy haciendo una predicción de dónde va a estar la raíz. La raíz va a estar por acá, ¿verdad? Ahí. Entonces ahora, si hallo la raíz y cae donde yo estoy diciendo que tiene que caer, me doy cuenta de que mi trabajo está bastante bien hecho. ¿Y cómo encuentro la raíz? Bueno, la raíz es la raíz del arriba. De acá sacamos la raíz. ¿No? La raíz la sacamos acá, igualando a 0. Así es como se consiguen las raíces. Igualamos a 0. Nos queda 2x igual menos 6. Y x es igual a menos 6 sobre 2. Menos 3. Es muy ordenadita esta función. Menos 3 estaría por acá, pongámosle. Es donde dije que debía caer la raíz, ¿o no? Por acá en menos 3. Y ahora, si todo está coherente, ya puedo hacer el trazado. Por supuesto que mi dibujo es burdo. No es un dibujo
exacto, pulido, hecho con un programa de graficador sacado de internet, pero tiene los datos y es coherente y interpreta bien la función a la que estoy tratando de conocer. ¿No? Entonces yo ahí lo que les quise mostrar es el uso de estas aproximaciones, que es un trabajo que en cuarto no se le daba tanto peso. E incluso que estas aproximaciones se pueden interpretar así, que cuando X tiende a 2, se acerca al valor 2 por la derecha, 2,01 es un valor muy cerca de 2, por la derecha, pongámosle derecha ahí. ¿Qué ocurre con el valor de la función? El valor de la función, ¿qué ocurre con el valor de la función? Miren, 1002. 1002. El valor de la función se hace cada vez más grande positivo. ¿Sí? Más grande positivo, eso se expresa así. Y ahí aparece algo que ya es un avance del tema siguiente. Decir que un número se hace cada vez más grande y positivo se dice así en matemáticas. Tiende a más infinito. Más infinito, y se escribe así. ¿No? ¿Qué pasa a la izquierda cuando uso el 1,99? Cuando x tiende a 2, pero por la izquierda, tengo un valor negativo, menos 998, muy grande, ¿verdad? Un valor negativo muy grande. Entonces, ¿qué escribo? Que f de x tiende a menos infinito. Eso quiere decir que toma un valor negativo muy grande. Eso es lo que quiere decir un matemático o un alumno de matemática o un profesor de matemática cuando dice x tiende a menos infinito. Y entonces, básicamente, sería más o menos lo que les pediría que entendieran de la función racional. ¿Está? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Esto va a quedar grabado como para que lo repasen después si quieren. Entonces lo voy a subir. Lo voy a subir en YouTube y también en la plataforma CREA, que creo que si tienen Antel, la descarga de videos gratis, no sé, eso no lo sé. No. Bueno, si no tienen ninguna otra duda, yo los dejo por acá para no alargar mucho, porque no sé, ¿a qué hora estamos? No sé ni qué hora estamos. 22:56. Bueno, está. No los abrumo más y recuerden siempre que vamos a seguir, por lo menos seguro vamos a seguir con las clases los viernes a las 10. ¿Está? Y cualquier consulta siempre me pueden hacer por WhatsApp, cualquier consulta que quieran. ¿Estamos? Bueno, nos vemos entonces. Nos vemos. Chao. Chao.